Bienvenidos a esta presentación sobre pruebas generales de coagulación, interpretación y causas de error. Soy la profesora María Lucía de Rico, licenciada en Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, doctora en Biología Mención Bioquímica del IBIC, docente de la asignatura de Hematología, Escuela de Bioanálisis, Universidad de Carabobo, sede Aragua, asesor científico del Laboratorio Clínico Vista Lago. Vamos a comenzar esta presentación explicando brevemente conceptos generales sobre hemostasia necesarios para explicar las pruebas y su interpretación. La hemostasia es un sistema que comprende un conjunto de procesos fisiológicos del organismo cuya función es mantener la integridad de los vasos sanguíneos, evitando así la pérdida de sangre. Los elementos que intervienen en la hemostasia son los vasos sanguíneos, las plaquetas, los factores de coagulación y el sistema fibrinolítico. Un desbalance de estos elementos puede conducir a cuadros de hemorragias o trombosis. Cuando se genera una lesión en el vaso sanguíneo, en primera instancia se produce una vasoconstricción para reducir el flujo de sangre. Asimismo, la sangre es expuesta a estructuras subendoteliales que estimulan la formación de un tapón hemostático por medio de la adhesión de plaquetas. Estas entran en contacto con proteínas adhesivas presentes en el subendotelio, por ejemplo colágeno, uniéndose a estas a través de glicoproteínas de membrana, lo cual conduce a su activación, agregación y a la formación del tapón plaquetario, proceso que se denomina hemostasia primaria. Las plaquetas también proveen una superficie para la activación de los factores de la coagulación, formando un tapón de fibrina estable, proceso conocido como hemostasia secundaria. Clásicamente, la cascada de la coagulación está compuesta de una vía intrínseca y una vía extrínseca, y consiste en una serie de reacciones proteolíticas secuenciales en la cual simógenos inactivos se convierten en proteasas de serina activas para finalmente generar trombina, enzima más importante de este sistema que convierte fibrinógeno soluble en un coágulo de fibrina insoluble. Estas proteasas reciben el nombre de factores de coagulación, se nombran con números romanos que corresponden al orden de su descubrimiento. La forma activa de un factor enzimático aparece como un número romano seguido de la letra A. Se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades en grupo fibrinógeno, protrombina y de contacto. La deficiencia de algún factor puede ocasionar un trastorno con tendencia hemorrágica, con algunas excepciones. La teoría de la cascada de coagulación sigue en vigencia solo para interpretar las pruebas de coagulación. Actualmente se hace referencia al modelo celular que indica que la coagulación se inicia fisiológicamente por la vía extrínseca, a través de la exposición del factor tisular en la superficie de las células subendoteliales, expuestas en una lesión. Este modelo ocurre en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Ya sabemos que después de la ruptura de un vaso sanguíneo se debe formar un coágulo de fibrina estable para prevenir la pérdida de sangre. La fase de iniciación se lleva a cabo en la superficie de las células que expresan factor tisular. Este se une a trazas circulantes de factor 7 activado, que junto al calcio y fosfolípido forman el complejo tenaza extrínseco, que activa tanto al factor 9 como al factor 10. El factor 10 activado activa la protrombina,
sobre la superficie de las plaquetas que posee factor 5 activado, lo que induce la generación de trazas de trombina. Estas trazas de trombina generadas no son suficientes para activar el fibrinógeno, pero en la fase de amplificación inducen la activación y adhesión plaquetaria. Además activan a los cofactores 5 y 8, factores 9 y 11, generando así proteasas y cofactores activados necesarios para asegurar la continuidad del coágulo. Posteriormente, en la fase de propagación, estas proteasas activas se unen para formar complejos. El factor 9 se une a su cofactor 8, calcio y fosfolípidos, para formar el complejo tenasa intrínseco que activa y genera suficiente factor 10. Este factor 10, junto al cofactor 5 activado y protrombina, forman el complejo protrombinasa, el cual genera grandes cantidades de trombina necesarias para la formación de un coágulo de fibrina estable. Este proceso está ampliamente regulado por una serie de inhibidores, entre los que se encuentra el TFPI, que inhibe el complejo factor 7 activado, factor tisular, antitrombina 3, que inhibe trombina y otros factores, y el complejo proteína C, proteína S, que inhibe los cofactores 5 y 8. Simultáneamente al proceso de coagulación se activa el sistema fibrinolítico, que es el encargado de la lisis de la fibrina una vez cumplida su función hemostática. Este es llevado a cabo mediante la conversión del plasminógeno a plasmina, que es la enzima principal de este sistema, y está constituido por una serie de activadores, inhibidores y moduladores. ¿Cómo ocurre la fibrinólisis? Durante la formación de la fibrina se unen a esta plasminógeno y su principal activador, el TPA, activador tisular del plasminógeno, formando un complejo terciario plasminógeno TPA fibrina que facilita la conversión de plasminógeno a plasmina, que es la encargada de la disolución del coágulo de fibrina. Hasta aquí un breve repaso de conceptos generales de hemostasia. Continuamos con las pruebas generales de coagulación. ¿Cuándo se indican las pruebas generales de coagulación? En un perfil preoperatorio, para monitorear la terapia anticoagulante, en pacientes con episodios y antecedentes hemorrágicos y en pacientes con antecedentes trombóticos. Para la exploración clínica de la hemostasia es necesario la realización de una correcta historia clínica por parte del médico tratante, importante para diferenciar trastornos hereditarios de adquiridos. Algunos aspectos importantes: edad de comienzo y localización de la hemorragia, persistencia y gravedad de síntomas, antecedentes familiares, exclusión de otras enfermedades concurrentes como neoplasias o infecciones, antecedentes de tratamientos como anticoagulantes y exposición a productos tóxicos. A medida que se han ido conociendo los mecanismos fisiológicos de la hemostasia, se han desarrollado pruebas de laboratorio para evaluar estos procesos y dosificar las proteínas que intervienen en ellas. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que evalúan la hemostasia? Tenemos pruebas generales que evalúan etapas como el tiempo de sangría y el recuento de plaquetas, que son algunas de las pruebas que miden la hemostasia primaria. El tiempo de protrombina, PT, tiempo de tromboplastina parcial activado, PTT, y el tiempo de trombina, que son algunas de las pruebas que miden la hemostasia secundaria. Estas son las pruebas más comúnmente solicitadas en los laboratorios de rutina. También hay otras pruebas específicas que cuantifican factores o componentes y pruebas globales como generación de trombina. En esta presentación se van a describir
algunas de las pruebas generales. Toma de muestra. La muestra debe mostrar el estado real del paciente. Para que el resultado final de una prueba de laboratorio sea correcto, no basta con que la determinación analítica se realice a la perfección de acuerdo a los procedimientos. La calidad de la prueba depende del cumplimiento de una buena práctica que comienza desde la extracción u obtención de la muestra. De ahí la importancia de disponer de un manual de extracción, toma y transporte de muestras biológicas en el laboratorio. Para las pruebas de coagulación se debe tomar una muestra de sangre por punción venosa con anticoagulante citrato de sodio al 3,2% en una concentración de 0,109 molar en una proporción 1:9 para obtener plasma pobre en plaqueta, centrifugando la muestra a 1700 G, que es aproximadamente entre 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto, por mínimo 10 minutos. Las muestras deben ser tomadas en un tubo de plástico o cristal siliconado para evitar la activación por contacto. Deben ser analizadas en las primeras 4 horas después de la toma y almacenarse durante este tiempo a 4 grados centígrados. Es importante considerar que la aguja debe tener un calibre de 21 para adultos o 23 para niños y la muestra debe tomarse con una jeringa o con sistema de extracción al vacío que permita la rápida extracción de sangre. Es necesario considerar todas las variables preanalíticas. En el caso de la toma de muestra, errores en la identificación, volumen inapropiado, en la manipulación, el mezclado de la muestra. Transporte, hay que considerar la temperatura, el tiempo y las condiciones. Para el almacenamiento de la muestra, igualmente hay que considerar la temperatura, el tiempo y el congelamiento. Y en la preparación de la muestra hay que cuidar lo que es el tiempo de centrifugación, la temperatura, la velocidad y la separación del plasma. Un trabajo realizado por Bonini y colaboradores muestra que el 32 al 68% de todos los errores ocurren en la fase preanalítica. Ruiz y colaboradores, en un trabajo realizado, muestran que el 45% de los errores son atribuibles a la toma, conservación o transporte de la muestra. De esta manera, vamos a hacer una revisión de algunos de los errores inherentes a la toma de la muestra. En primer lugar, debe respetarse la relación sangre-anticoagulante. Una mayor concentración de citrato de sodio prolonga falsamente el tiempo de protrombina, por lo tanto afecta el INR, del cual vamos a hablar posteriormente. Los tubos preparados en el laboratorio deben marcarse bien y no deben usarse tubos de vidrio no siliconados. El éstasis venoso por un torniquete prolongado aumenta el calcio en la muestra. Si este aumenta, el anticoagulante es insuficiente y la muestra se puede coagular. Una pregunta importante: ¿qué tubo se llena primero? El tubo de coagulación se toma después de un tubo sin anticoagulante. Nunca llenar el tubo de coagulación posterior al tubo con ETA. Entonces, si tenemos varias determinaciones, el primer tubo debe ser el tubo sin anticoagulante o tapa roja, que es utilizado para química sanguínea. En segundo lugar, el tubo para muestras de coagulación, que es el tubo tapa azul. Y en tercer lugar, debe llenarse el tubo tapa morada, que contiene anticoagulante ETA para la realización de la hematología completa. La homogenización inmediata de la muestra por agitación suave es crítica, con al menos 5 movimientos de inversión. Debe evitarse la espuma, la cual causa hemólisis y activa las plaquetas. También debe respetarse el tiempo y la velocidad de centrifugación para obtener un plasma pobre en plaqueta, que es aquel utilizado para las pruebas de coagulación.
Iniciamos con el recuento de plaquetas y el tiempo de sangría, que son algunas de las pruebas que evalúan la hemostasia primaria. Para el recuento de plaquetas se requiere una muestra de sangre total tomada con anticoagulante ECTA. Existen algunos métodos manuales o automatizados para este recuento. Entre los métodos manuales está el indirecto, que utiliza azul crecil brillante, y directo, que utiliza oxalato de amonio al 1%. Luego se cuenta en una cámara cuentaglóbulos en un procedimiento más detallado. El tiempo de sangría evalúa la interacción plaqueta-pared-vascular. Es el tiempo que tarda en detenerse la salida de sangre provocada por una incisión estandarizada realizada en la piel. Hay 3 métodos descritos: el método de Duke, el método de Ivy y el método de Mielka. La técnica de Duke por punción del lóbulo de la oreja fue el primero utilizado, pero está en desuso por su falta de reproducibilidad y variabilidad en la incisión. Fue sustituido por el método de Ivy, con incisiones en la cara interior del antebrazo con 1 milímetro de profundidad, y el método de Mielka, que utiliza un dispositivo. Es importante el interrogatorio previo del paciente y asegurarse que no haya ingerido fármacos con capacidad de alteración de la función de las plaquetas, como la aspirina. Cuando tenemos una alteración exclusiva del tiempo de sangría con un recuento de plaquetas normal, se deben hacer pruebas de funcionalismo plaquetario. Si da normal, estamos en presencia de una púrpura vascular. Si es anormal, hay que seguir con pruebas específicas para el diagnóstico de una enfermedad de von Willebrand. Las pruebas generales que investigan coagulación se pueden agrupar en vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. El PT evalúa la vía extrínseca, donde participa específicamente el factor 7, además es sensible a las deficiencias de factores 5 y 10. El PTT evalúa la vía intrínseca, específicamente los factores 12, 11, 9 y el cofactor 8, además es sensible a las deficiencias de 10 y 5, y el TT evalúa la fibrinoformación. Los reactivos a utilizar son tromboplastinas para el PT, tromboplastinas parciales, también llamadas cefalinas, para el PTT activado, trombina para el TT, y otros reactivos como el cloruro de calcio a una concentración de 0.025 molar. Todos los reactivos se almacenan a 4 grados centígrados. La tromboplastina para el PT y el cloruro de calcio se deben precalentar 5 minutos a 37 grados centígrados antes de la realización de las técnicas. Las técnicas se realizan todas a una temperatura de 37 grados centígrados. Si bien la mayoría de los laboratorios cuentan con equipos automatizados para las pruebas, algunos centros continúan utilizando con éxito la técnica de inclinación manual del tubo de ensayo, en donde se debe inclinar el tubo 90 grados 3 veces cada 5 segundos para poder visualizar la formación del coágulo. PT, tiempo de protrombina. Esta prueba estima el sistema extrínseco en presencia de extractos tisulares. Es el tiempo que tarda en coagular un plasma pobre en plaquetas cuando se pone en contacto con una suspensión de tromboplastina calcio. Los resultados se expresan en segundos y se obtiene una razón del tiempo del paciente en relación al control. Como control se puede utilizar un pool de plasma de personas aparentemente sanas sin alteraciones en la hemostasia. Esta prueba es sensible a las deficiencias de los factores 7, 10, 5 y 2, en presencia de inhibidores, hepatopatías, en las deficiencias de vitamina K. Además, esta prueba se usa para el control de la terapia anticoagulante a través del INR. Valor referencial de la razón es de 0,8 a 1,2. INR, ¿qué es y cómo se calcula? Es la razón internacional normalizada. Es la razón del PT elevado al índice de sensibilidad internacional ISI de la tromboplastina comercial utilizada. Se recomienda para vigilar tratamiento anticoagulante oral, como es el caso de los cumarínicos.
Estos interfieren con la síntesis normal de factores vitamina K dependientes. Factores 2, 7, 9, 10, proteína C, se sintetizan en el hígado y requieren la presencia de vitamina K para poder ejercer su acción en las vías de coagulación. Cuando no hay vitamina K, la cantidad de dichos factores es normal, pero se altera su función, es decir, factores plasmáticos que son incapaces de actuar correctamente en el mecanismo. El déficit de vitamina K se produce en algunas circunstancias, como por ejemplo en el tratamiento de estos fármacos inhibidores de la vitamina K, como es el caso de los anticoagulantes y cumarínicos, y en otros casos como hepatopatías crónicas. Cuando estamos en presencia de una alteración exclusiva del PT, en los laboratorios de investigación en hemostasia, se hacen pruebas de corrección con una mezcla de una parte del plasma del paciente más una parte de plasma normal. Se realiza nuevamente el PT. Si no corrige, entonces podríamos estar en presencia de un inhibidor del factor 7. Si corrige, se debe hacer entonces pruebas más específicas como la determinación de factor 7 y así poder diagnosticar si estamos en un déficit de factor 7 de la coagulación. PTTA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Estima factores del sistema intrínseco. Mide el tiempo de coagulación de un plasma pobre en plaqueta en presencia de una tromboplastina parcial llamada cefalina, la cual sustituye la acción de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria junto a un activador de los factores de contacto y en presencia de calcio. Se reporta la diferencia del tiempo del paciente menos el tiempo del control, que es más o menos 6 segundos. Esta prueba se prolonga en déficit de los factores 12, 11, 9, 8, aunque también es sensible a las deficiencias de los factores 5, 10, 2 y 1. Ante una alteración exclusiva del PTT activado, se debe realizar una mezcla con plasma normal. Si no corrige, estamos en presencia de un inhibidor. Si corrige el tiempo, se debe hacer un PTT activado con incubación prolongada, que simplemente es hacer un PTT activado que en lugar de incubar el plasma con la cefalina 3 minutos, se incuba 15 minutos antes de agregar el calcio. Si corrige, estaríamos en presencia de un déficit de calicreína. Si no corrige, se realiza el dosaje de cada uno de los factores de la vía intrínseca de la coagulación. Cuando está prolongado tanto el PT como el PTT activado, se debe hacer dosificación de los factores de la vía común, 2, 5, 10, para poder hacer un diagnóstico de un déficit congénito de estos factores. También el PT y el PTT pueden estar alterados en otros cuadros como hepatopatías, dicumarínicos, déficit de vitamina K e inhibidores de estos factores. TT, tiempo de trombina. Mide el tiempo de transformación del fibrinógeno en fibrina por acción de la trombina. Está normal en hipo y afibrinogenemia y en presencia de inhibidores de la trombina como heparina. Se reporta la diferencia paciente menos control con un valor referencial de 2 segundos. Finalmente, este cuadro podemos resumir los resultados de las pruebas de coagulación en las deficiencias congénitas de factores. Cuando está alterado el PT, podríamos estar en presencia de una deficiencia de factor 7. Si solo está alterado el PTT, hay que investigar y dosificar cada uno de los factores de la vía intrínseca. Si está alterado tanto el PT como el PTT, podríamos estar en presencia de deficiencia de algunos de los factores de la vía común. Y si están alterados las tres pruebas, PT, PTT y TT, entonces estaríamos en alguna deficiencia del fibrinógeno. La exploración biológica de hemostasia se inicia por unas pruebas generales básicas, sensibles a un conjunto de factores,
Si estas pruebas resultan alteradas, seguidamente se estudian de forma individual los factores que intervienen en cada una de ellas. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes. Gracias por su atención.